Empezamos con esta historia real ocurrida en México. Clara siempre había sentido una fascinación por lo desconocido. Había crecido en la Ciudad de México, rodeada de historias y leyendas que sus abuelos le contaban sobre antiguos rituales y misterios. Sin embargo, ninguna historia había captado tanto su atención como la leyenda del ritual de los nocturnos. Una tarde, Clara se encontraba en una vieja librería en el centro de la ciudad. La tienda estaba repleta de libros antiguos, algunos cubiertos de polvo, con portadas de cuero y páginas amarillentas. Fue allí donde encontró un libro sin título, con una portada negra y un extraño símbolo en el centro. Al abrirlo, descubrió que estaba escrito a mano y detallaba diversos rituales antiguos practicados en México. Uno de ellos se destacaba, el ritual de los nocturnos. El libro decía que este ritual se llevaba a cabo en lo profundo de la selva en la región de Chiapas y que prometía otorgar un conocimiento profundo y poderes inimaginables a quien lo realizara correctamente. Clara, intrigada, decidió embarcarse en un viaje para descubrir más sobre este misterioso ritual. Antes de partir, Clara decidió investigar más sobre el ritual de los nocturnos. Visitó la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde pasó horas revisando documentos antiguos y artículos académicos. Descubrió que el ritual había sido practicado por una antigua civilización que habitaba las selvas de Chiapas mucho antes de la llegada de los españoles. Se decía que el ritual involucraba invocar a los espíritus de la noche, seres poderosos que podían conceder deseos a cambio de un gran sacrificio. Los detalles eran escasos, pero mencionaban una serie de símbolos y palabras que debían ser pronunciadas en un lugar específico durante la medianoche. Clara también encontró menciones de desaparecidos en la región, personas que habían intentado realizar el ritual y nunca habían regresado. Aunque esto la inquietó, su curiosidad fue más fuerte y decidió seguir adelante con su plan. Clara tomó un autobús hacia Chiapas, llevando consigo solo lo esencial y el misterioso libro negro. Llegó a un pequeño pueblo en las afueras de la selva, donde decidió quedarse unos días para planificar su expedición. Durante su estancia, conoció a un anciano llamado Don Teodoro, quien parecía saber mucho sobre los mitos y leyendas locales. Don Teodoro, al escuchar sobre el interés de Clara en el ritual de los nocturnos, le advirtió sobre los peligros que implicaba. Le contó historias de gente que había desaparecido y de otros que habían regresado, pero no eran los mismos. Clara, sin embargo, estaba decidida y convenció a Don Teodoro para que la guiara hasta el lugar donde se suponía que el ritual debía llevarse a cabo. Juntos, Clara y Don Teodoro se adentraron en la espesa selva de Chiapas. Durante días caminaron por senderos apenas visibles, enfrentándose a los peligros naturales de la región. La selva era densa y húmeda, y el canto de las aves y el ruido de los animales nocturnos creaban una atmósfera inquietante. Don Teodoro llevaba consigo amuletos y ofrendas para protegerse de los espíritus de la selva, mientras que Clara mantenía su atención en el libro, siguiendo las instrucciones con meticulosa precisión. Al cuarto día de su travesía, llegaron a una antigua estructura de piedra oculta entre la vegetación, el lugar del ritual. La estructura era un antiguo templo, cubierto de musgo y enredaderas. Clara y Don Teodoro comenzaron a limpiar el área central, donde debían realizarse las ofrendas. Según el libro, necesitaban recolectar ciertos elementos, hierbas específicas, piedras sagradas y sangre de un animal recién sacrificado. Clara se sintió incómoda con la idea de sacrificar un animal, pero sabía que era necesario para completar el ritual. Encontraron una pequeña cabra en la selva y, con pesadumbre, llevaron a cabo el sacrificio, siguiendo las instrucciones del libro al pie de la letra. Colocaron la sangre en un cuenco de piedra y rodearon el área con los símbolos descritos en el texto. Cuando llegó la medianoche, el ambiente en la selva cambió drásticamente. El aire se volvió más frío y un silencio profundo envolvió el templo. Clara, con el corazón acelerado, comenzó a recitar las palabras del ritual en la lengua antigua que había aprendido del libro. Mientras pronunciaba cada frase, podía sentir una energía oscura envolviéndola.
Don Teodoro, que observaba desde una distancia segura, vio cómo las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de manera antinatural. De repente, Clara sintió una presencia a su alrededor. Abrió los ojos y vio figuras oscuras que se materializaban lentamente. Los nocturnos habían llegado. Las figuras eran altas y delgadas, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. Clara, temblando, continuó con el ritual, ofreciendo la sangre de la cabra y recitando las palabras finales. Uno de los nocturnos se adelantó y, en un susurro que resonó en su mente, le pidió que hiciera su petición. Clara, recordando las advertencias de don Teodoro, pidió sabiduría y conocimiento, deseando entender los secretos del universo. Los nocturnos aceptaron su petición, pero le advirtieron que el conocimiento tenía un precio y que debía estar preparada para pagar por él. En un instante, Clara sintió como si su mente fuera invadida por miles de voces y visiones. Vio el pasado, el presente y el futuro entrelazados en una danza caótica. Su cerebro ardía con el peso del conocimiento y apenas podía soportarlo. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor mientras los nocturnos la rodeaban. Don Teodoro, impotente, observaba desde la distancia, sabiendo que no podía intervenir. Después de lo que pareció una eternidad, las visiones cesaron y los nocturnos desaparecieron tan repentinamente como habían llegado. Clara yacía inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de asombro en su rostro. Clara despertó al amanecer, con la mente clara pero con una sensación de vacío. Sabía cosas que ninguna persona debería saber, secretos que la humanidad no estaba preparada para entender. Se sentía diferente, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada durante el ritual. Don Teodoro la ayudó a levantarse y, sin decir una palabra, comenzaron su viaje de regreso al pueblo. Clara intentó procesar lo que había aprendido, pero muchos de los conocimientos parecían fragmentados y confusos. A medida que caminaban, empezó a notar cambios en su entorno. Los animales la evitaban, y la vegetación parecía marchitarse a su paso. De vuelta en el pueblo, Clara se dio cuenta de que ya no encajaba en el mundo que conocía. La gente la miraba con recelo, y los niños se alejaban de ella. Don Teodoro, viendo su sufrimiento, le explicó que había sido marcada por los nocturnos y que nunca volvería a ser la misma. Clara decidió aislarse en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, donde pasaba sus días escribiendo frenéticamente, tratando de poner en papel todo lo que había aprendido. Con el tiempo, sus escritos se convirtieron en un compendio de conocimientos prohibidos, un legado peligroso para cualquiera que lo encontrara. Aunque había obtenido el conocimiento que tanto deseaba, Clara pagó un precio alto, viviendo el resto de sus días en soledad, atormentada por los secretos que había desenterrado. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que buscaban desentrañar los misterios más oscuros del universo, recordando siempre que el conocimiento, a veces, puede ser una maldición. Años después, un grupo de investigadores encontró los escritos de Clara en la abandonada cabaña. Fascinados por las revelaciones y los detalles sobre el ritual de los nocturnos, decidieron continuar su trabajo, sin saber que estaban desenterrando un peligroso secreto. La historia de Clara y el ritual de los nocturnos se repitió, asegurando que la leyenda y los horrores asociados con ella nunca desaparecieran del todo. En la siguiente historia, la llegada a San Cristóbal, en el corazón de Chiapas, México, existe un pequeño pueblo llamado San Cristóbal. Rodeado de montañas y selvas, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. A lo largo de los siglos, las tradiciones y rituales de sus habitantes se han mantenido casi inalterados, enraizados en una mezcla de creencias indígenas y católicas. Mariana, una joven antropóloga, había llegado al pueblo con el propósito de investigar una leyenda local que había captado su interés, el ritual del Nahual. Se decía que este antiguo rito permitía a los chamanes transformarse en animales y comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Mariana, siempre en busca de la verdad detrás de los mitos, decidió que este era un misterio que debía desentrañar.
Al llegar, se instaló en una pequeña posada regentada por una anciana llamada Doña Juana. La mujer, de rostro arrugado y ojos penetrantes, le advirtió desde el principio que algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. El ritual del Nahual no es algo que deba tomarse a la ligera, muchacha, dijo Doña Juana mientras le entregaba la llave de su habitación. Muchos han intentado desentrañar sus misterios, y pocos han regresado para contarlo. Mariana, sin embargo, no se dejó intimidar. Su deseo de conocimiento era más fuerte que cualquier advertencia. Los primeros días en San Cristóbal transcurrieron sin incidentes. Mariana pasó su tiempo hablando con los aldeanos, recolectando historias y tomando notas. Sin embargo, todos parecían reacios a hablar del ritual del Nahual. Las respuestas eran siempre evasivas, y los ojos de los aldeanos se oscurecían al mencionarlo. Una noche, mientras paseaba por el pueblo, Mariana encontró a un hombre extraño que parecía fuera de lugar. Llevaba una túnica negra y una máscara que cubría la mitad de su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles, brillaban con una intensidad casi sobrenatural. «Estás buscando algo que no deberías encontrar», dijo el hombre sin preámbulos. El Nahual no es un mito para los forasteros. Es una realidad que puede destruirte. Mariana, aunque sorprendida, decidió seguir al hombre, quien se adentró en el bosque sin esperar respuesta. La llevó a un claro donde una antigua pirámide de piedra se alzaba majestuosa bajo la luz de la luna. «Esta es la entrada», dijo el hombre, señalando una pequeña puerta en la base de la pirámide. «Si realmente deseas conocer el ritual del Nahual, deberás cruzar este umbral. Pero ten cuidado, una vez que entres, no habrá vuelta atrás». Mariana se encontraba ante la puerta de piedra, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que cruzar ese umbral podría cambiar su vida para siempre. Respiró hondo y, con determinación, empujó la pesada puerta que se abrió con un crujido ominoso. El interior de la pirámide estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes cubiertas de antiguos jeroglíficos. Mariana avanzó cautelosamente, sintiendo una presencia inquietante a su alrededor. Las paredes parecían susurrar palabras en una lengua desconocida, y un frío sobrenatural se apoderó del lugar. Al final del corredor, encontró una cámara circular con un altar en el centro. Sobre el altar, había un manuscrito antiguo escrito en una mezcla de lenguas indígenas y latín. Mariana comenzó a leerlo, descubriendo que describía en detalle el ritual del Nahual. La ceremonia debía realizarse durante una luna llena y requería la sangre de un animal sacrificado, así como una serie de cantos y danzas que conectaban al chamán con los espíritus animales. Pero había una advertencia: si el ritual no se realizaba correctamente, el chamán quedaría atrapado entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, condenado a vagar eternamente. De repente, una figura apareció en la entrada de la cámara. Era un anciano con una vestimenta ceremonial adornada con plumas y collares de huesos. Sus ojos, llenos de sabiduría y tristeza, se encontraron con los de Mariana. «Soy el último Nahual», dijo el anciano. «He esperado mucho tiempo a alguien como tú, que pueda continuar con nuestra tradición. Pero debes estar dispuesta a pagar el precio». Mariana, sin dudarlo, aceptó el desafío. El anciano le explicó que debía prepararse para el ritual y le entregó una serie de instrucciones detalladas. Le advirtió que durante el ritual, enfrentaría sus peores miedos y que solo si lo superaba, podría convertirse en un verdadero Nahual. Durante las semanas siguientes, Mariana se dedicó a prepararse para el ritual. Siguiendo las instrucciones del anciano, recolectó los ingredientes necesarios y practicó los cantos y danzas. Cada noche, soñaba con espíritus animales que la guiaban y la probaban. Sin embargo, no estaba sola. Doña Juana, que resultó ser una guardiana de la tradición, comenzó a ayudarla en secreto. La anciana le enseñó cómo purificar su espíritu y protegerse de las energías malignas que podría enfrentar. Finalmente, la noche de la luna llena llegó.
Mariana se dirigió al claro de la pirámide, donde el anciano la esperaba. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y Mariana sintió una mezcla de miedo y emoción. Estaba a punto de descubrir si tenía lo necesario para convertirse en un nahual. Bajo la luz plateada de la luna llena, Mariana comenzó el ritual. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, sacrificó un animal y ofreció su sangre a los espíritus. Cantó los antiguos cánticos y realizó las danzas sagradas, sintiendo como una energía poderosa la envolvía. De repente, el aire se volvió espeso y un viento gélido sopló a través del claro. Los árboles comenzaron a susurrar y sombras fantasmales se movieron alrededor de Mariana. Sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar, sus sentidos se agudizaban y su mente se llenaba de visiones de otros mundos. Pero entonces, algo salió mal. Un grito desgarrador rompió el silencio y una figura oscura apareció entre las sombras. Era una entidad maligna, un espíritu atrapado entre los mundos. Mariana sintió su presencia malévola y supo que debía enfrentarlo para completar el ritual. La entidad se lanzó hacia Mariana con una furia inhumana. Sus ojos brillaban con un odio ancestral y su cuerpo parecía hecho de sombras y pesadillas. Mariana, ahora con la fuerza y agilidad de un animal, se defendió con todo lo que tenía. La lucha fue intensa y agotadora. Mariana usó todos los conocimientos y habilidades que había adquirido para enfrentarse a la entidad. Recordó las enseñanzas de Doña Juana y el anciano Nahual y encontró la fuerza para luchar en lo más profundo de su ser. Finalmente, con un grito de determinación, Mariana logró derrotar a la entidad. La figura oscura se disolvió en el aire y el claro quedó en silencio una vez más. Mariana, exhausta pero victoriosa, sintió como su cuerpo volvía a la normalidad. Había completado el ritual y ahora era una verdadera nahual. Mariana despertó al día siguiente con una nueva percepción del mundo. Podía sentir la presencia de los espíritus animales a su alrededor y comunicarse con ellos de una manera que nunca había imaginado. El anciano nahual la felicitó y le dio su bendición, diciéndole que ahora era parte de una antigua tradición que debía proteger y honrar. Sin embargo, también le advirtió que su nuevo poder venía con responsabilidades. Debía usarlo sabiamente y estar siempre alerta a las fuerzas oscuras que podían intentar aprovecharse de su conexión con el mundo espiritual. Mariana no tuvo que esperar mucho para enfrentar su primera prueba como nahual. Una serie de extraños acontecimientos comenzaron a ocurrir en San Cristóbal. Animales desaparecían, y los aldeanos informaban haber visto sombras moviéndose en el bosque por la noche. Mariana investigó y descubrió que un grupo de forasteros había llegado al pueblo, atraídos por las historias del ritual del nahual. Estos forasteros buscaban aprovecharse de los poderes del nahual para sus propios fines oscuros. Con la ayuda de Doña Juana y el anciano nahual, Mariana se enfrentó a los intrusos. Usó sus nuevas habilidades para proteger a los aldeanos y restaurar la paz en el pueblo. Fue una batalla difícil, pero finalmente, los forasteros fueron derrotados y expulsados de San Cristóbal. Con el tiempo, Mariana se convirtió en una guardiana respetada del pueblo y sus tradiciones. Continuó aprendiendo y perfeccionando sus habilidades como nahual, y enseñó a otros dispuestos a seguir el mismo camino. En esta terrible historia con un dramático final se remonta al pequeño y remoto pueblo de San Juan de las Brujas. Las noches eran siempre inquietantes. La gente del lugar decía que las sombras eran más oscuras y el viento susurraba secretos que nadie debería escuchar. Sin embargo, Laura, una joven y valiente periodista, decidió investigar las historias de brujería que rodeaban a este lugar. Laura llegó al pueblo una fría tarde de octubre. Su objetivo era escribir un artículo sobre los rumores de brujería que habían circulado durante generaciones. Desde la desaparición de varias personas en los últimos años hasta los extraños rituales vistos por algunos aldeanos, San Juan de las Brujas era un caldo de cultivo para lo paranormal. Laura se hospedó en una antigua posada regentada por Doña Clara, una mujer mayor con una mirada penetrante y un aire de misterio. «Ten cuidado»,
niña, le advirtió doña Clara. Las historias que buscas pueden ser más reales de lo que imaginas. Los primeros días en San Juan fueron relativamente tranquilos. Laura entrevistó a varios aldeanos, quienes compartieron sus historias sobre luces extrañas en el bosque y figuras encapuchadas realizando rituales bajo la luna llena. Sin embargo, pocos estaban dispuestos a hablar de manera abierta. Una tarde, mientras exploraba los alrededores, Laura encontró una cabaña abandonada en el borde del bosque. Al entrar, descubrió símbolos tallados en las paredes y restos de velas negras y ofrendas de animales. Entre los escombros, encontró un diario viejo y polvoriento. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Ricardo, quien había desaparecido hacía un año. El diario describía en detalle cómo Ricardo había comenzado a investigar las prácticas de brujería en el pueblo. Sus últimas entradas eran confusas y frenéticas, mencionando que había encontrado algo terrible y que su vida estaba en peligro. Esa noche, Laura tuvo un sueño inquietante. En su sueño, vio a un hombre corriendo por el bosque, perseguido por figuras oscuras. Podía escuchar sus gritos de desesperación mientras las sombras lo alcanzaban y lo rodeaban. Al despertar, se dio cuenta de que el hombre en su sueño era Ricardo. Determined to uncover the truth, Laura returned to the cabaña the next day. As she carefully examined the diary again, she noticed a hidden compartment in the back cover. Inside, she found a map with markings indicating locations in the forest. Laura siguió el mapa hasta un claro en el bosque. Allí, encontró un círculo de piedras con símbolos tallados, similares a los de la cabaña. Al investigar más, encontró restos de ropa y un colgante con el nombre de Ricardo grabado. Sintió una presencia ominosa y decidió regresar al pueblo antes de que anocheciera. De vuelta en la posada, compartió sus hallazgos con doña Clara. La anciana pareció perturbada y le pidió a Laura que abandonara su investigación. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes», le dijo. Pero Laura estaba decidida a seguir adelante. Al continuar su investigación, Laura comenzó a notar que algunos aldeanos la miraban con desconfianza. Una noche, mientras revisaba sus notas en la posada, recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, con una expresión seria, se presentó como Mateo, el hermano de Ricardo. Mateo le contó a Laura que su hermano había sido advertido de no seguir investigando, pero no había escuchado. Le explicó que en San Juan de las Brujas existía un antiguo culto que practicaba la magia negra y que los desaparecidos eran víctimas de sus rituales. Laura y Mateo decidieron seguir investigando juntos. Mateo compartió más detalles sobre el culto y sus rituales. Descubrieron que había un evento importante durante la próxima luna llena, un ritual de sacrificio para asegurar el poder del culto. Esa noche, Laura tuvo otro sueño aterrador. Esta vez, vio a Ricardo atrapado en un círculo de fuego, rodeado de figuras encapuchadas que cantaban en una lengua extraña. Laura se despertó con una sensación de urgencia. La noche de la luna llena, Laura y Mateo se adentraron en el bosque, siguiendo el mapa y las pistas que habían recolectado. Llegaron al claro justo cuando el ritual comenzaba. Escondidos entre los árboles, vieron a los miembros del culto reunidos alrededor de un altar. De repente, Laura reconoció a uno de los líderes del culto, era doña Clara. La anciana, vestida con una túnica negra, recitaba encantamientos mientras el resto del grupo repetía sus palabras. En el centro del altar, atado y amordazado, había un hombre joven que parecía estar en trance. Laura y Mateo sabían que tenían que actuar rápido. Mientras Mateo distrajo al grupo, Laura corrió hacia el altar y liberó al hombre. Al hacerlo, interrumpieron el ritual y una energía oscura se desató en el claro. Los miembros del culto se dispersaron en confusión, y doña Clara gritó una maldición antes de desaparecer en la oscuridad. El hombre liberado resultó ser uno de los aldeanos desaparecidos, quien confirmó las historias de Mateo sobre el culto. Laura y Mateo lo llevaron de regreso al pueblo, donde lo ocultaron hasta que pudiera recuperarse. Al día siguiente,
Laura decidió confrontar a doña Clara. Al llegar a la posada, encontró a la anciana esperándola. Doña Clara confesó que el culto había existido durante siglos y que su propósito era proteger al pueblo de fuerzas aún más oscuras. Sin embargo, con el tiempo, su poder había corrompido a sus miembros. Te advertí que no te involucraras, dijo doña Clara con tristeza. Ahora has despertado algo que no podemos controlar. Laura y Mateo sabían que debían detener al culto de una vez por todas. Reunieron a algunos aldeanos dispuestos a ayudarlos y se prepararon para el enfrentamiento final. En la siguiente luna llena, volvieron al claro en el bosque. Esta vez, estaban preparados. Usaron conocimientos antiguos y símbolos de protección para contrarrestar la magia del culto. La batalla fue feroz y desesperada. Las sombras parecían cobrar vida y atacar a los aldeanos, pero Laura y Mateo lucharon con valentía. En el clímax de la batalla, doña Clara reveló su verdadero poder. Sin embargo, Laura, usando un amuleto que había encontrado en la cabaña de Ricardo, logró neutralizarla. La anciana cayó al suelo, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Mateo, gravemente herido, sacrificó su vida para sellar el portal que las sombras habían abierto. Con su último aliento, le pidió a Laura que protegiera al pueblo y asegurara que la historia del culto y sus víctimas nunca fuera olvidada. Con la derrota del culto, la paz volvió a San Juan de las Brujas. Laura, marcada por sus experiencias, escribió un libro detallando la verdad sobre el culto y los eventos que habían ocurrido. Se convirtió en la nueva guardiana del pueblo, comprometida a protegerlo de cualquier amenaza futura. Aunque las sombras habían sido derrotadas, Laura sabía que el peligro nunca desaparecía por completo. La historia de Ricardo, Mateo y los aldeanos desaparecidos se convirtió en una advertencia eterna para aquellos que se atrevían a investigar los oscuros secretos del mundo. El relato de Laura se difundió ampliamente, y San Juan de las Brujas se transformó en un símbolo de resistencia y valentía. Pero en las noches más oscuras, el viento aún susurraba historias de antiguos rituales y las sombras parecían moverse con vida propia, recordando a todos que el mal nunca estaba completamente vencido.